Sí, qué amable, gracias. Bienvenidos a todas, buenas noches. En esta ocasión, el maestro Wilfrido nos va a dar el tema de desafío y prueba Nisayón en la mística judía. Adelante, maestro, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues estamos nuevamente aquí reencontrándonos con todos ustedes porque es todo un proceso de trabajo donde vamos a realizarnos en forma de qué queremos con el título que ahí ustedes están, que ya les invitamos con respecto a cuánto nosotros podríamos tener realmente como una, una sustancia a lo que es nuestra forma de vida. El desafío y la prueba Nisaion es junto y o en la mística cabalística, en la mística judía. Vamos a tratar un tema que ya habíamos estado contemplando en otros momentos. Íbamos así como telegrafiando. Todos los temas que vamos trabajando se van telegrafiando para que ustedes vayan contemplando todo el recurso que necesitamos para podernos proyectar en todos los aspectos. Vamos a ver en este caso el desafío viene siendo un Nisaion, sin embargo también se toma como prueba, que tiene que ver mucho con respecto a las necesidades que tienen los seres humanos y la potencia en la cual se van descubriendo con base a cada uno sus necesidades, sus temperamentos, su calidad de vida, sus posibilidades, sus capacidades. En este sentido, no todos tenemos las mismas capacidades, tampoco tendríamos las posibilidades, los mismos temperamentos tampoco, dependiendo también si nosotros nos vamos a la cuestión de la cosmobiología, lo que es la astrología y las cartas del tarot, nos damos cuenta de que no a todos las almas llegan al cuerpo y van a hacer lo mismo. Cada quien tiene una función de vida, una función de trabajo y cada quien también se va a relacionar de acuerdo a las necesidades que se tienen. En este caso, nosotros lo que vamos a descubrir es cuánto para la tradición secreta de Occidente, o sea, la Cábala, nos puede llevar de la mano para poder entender los procesos de trabajo en los cuales nos estamos integrando. ¿Qué ven en la pantalla? Por ejemplo, ¿quién nos puede decir? Marta, Jorge, Silvia, ¿qué ven en la pantalla? Pues Colores. mucha información acerca de la cábala. Ajá. Sí. ¿Qué más? Eh, bueno, pues hay un prefacio, introducción, etcétera, Ajá. sobre la tradición. Pues mucha, Eso. sí. Mucha información, ¿sí? Todo Ujú. esto lo hemos estado trabajando de una manera en la cual dijimos, bueno, si vamos a contemplar todo el proceso de trabajo que lleva, en este caso sería Papus. El trabajo es de Papus. Pero nos vamos a agregar también a Pico de la Mirándola, que ya lo hemos estado trabajando. Vamos a descubrir todos los cabalistas de la Edad Media que estuvieron también colaborando. Recuerden que en la Edad Media es cuando se concentran y todos dijeron, bueno, es de labio a oído, pero necesitamos expresarlo de otra forma. Como todos eran analfabetas, o la mayoría eran analfabetas, muy poco, solo el clero tenía la posibilidad de comprender los idiomas, comprender la escritura, darse cuenta de que todo era un proceso de trabajo, dijeron, bueno, vamos a tener que desafiar a la Sagrada Inquisición, o la Inquisición en ese momento, y
empezaron a escribir. Para que nosotros pudiésemos entender lo que es desafío y prueba, vamos a contemplar que estamos en Malkut, que es la parte de la tierra, los elementos, los 4 elementos, la tierra, aire, agua, fuego. Tenemos también los 4 reinos en los que estamos vinculados, que es mineral, vegetal, animal y humano, y un sobrehumano, que son los ángeles, los arcángeles, que en algún momento estuvimos contemplando algunos arcángeles por ahí en la Cábala y que dijimos más adelante lo vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la Escuela de Ciencias Sagradas? Vamos conectando poco a poco, vamos dándoles un fundamento para que podamos entender que todos esos aspectos fundamentales se van concatenando y van a irse uniendo hasta que podamos llegar a un procedimiento en el cual nos metamos o muy al fondo o nos vamos muy arriba, demasiado profundo, demasiado arriba para poder entender todo este proceso. Entonces, desde Malkut, que es la tierra con sus 4 elementos, seguimos viendo Yesod, que es la luna, tiene el concepto de luna, pero también vamos a encontrarnos con Netzach y con Jod, que serían las polaridades con Yesod, con la luna. Entonces, Netzach va a ser Venus, la luna, la Mercurio va a ser Jod, y junto con la luna vamos a encontrarnos que todas las almas van a proyectarse hacia la luna, van a llegar a la zona de Jod, a Netzach, dependiendo, pero desde un punto de vista en el cual tenemos el plano terrenal, donde vamos a descubrir el Da'at. ¿Se acuerdan ustedes del Da'at? Da'at en el sentido del conocimiento, que es Plutón. Algunos dicen que Plutón no puede ser, no puede estar en Da'at por la misma cuestión mística. Plutón es el místico. Si está en casa 8, Plutón, nos vamos a encontrar con la cuestión mística. Si encontramos en las cartas del tarot, por ejemplo, la emperatriz va a ser la madre, y si sale el emperador va a ser el padre, etcétera, etcétera. Son desafíos y pruebas que el alma viene a contar. Entonces, vamos a ver los conceptos de nuestra palabra. En este caso, vamos a encontrar la palabra hebrea para desafío o prueba, que viene siendo Nisayón, tiene su origen en la palabra Nes, que significa elevar. Vayan poniendo atención en estos conceptos porque nos estamos metiendo cada vez más en la cuestión del hebreo. Estamos hablando, Nes tiene que ver con elevar, pero nos vamos a encontrar también con algunos otros elementos que nos van a ayudar para descubrir que o es un desafío o es una prueba. Si se fijan, la palabra O nos está diciendo, si ven mi cursor aquí alrededor, nos está diciendo que o uno u otro, pero también podría ser y. El O viene siendo una disyuntiva, ¿se acuerdan? El O, el ni vienen siendo disyuntivas. En cambio, el O viene siendo en el sentido de la disyuntiva, que nosotros vamos a retomar en un momento dado, el desafío o la prueba. Pero si le ponemos I, que es una Conjunción. conjuntiva, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con que es un desafío y además es una prueba. ¿Cuál de las dos nosotros elegimos? El alma, cuando hace su negociación ahí en el Topos Uranos, el que habla Platón en el libro séptimo de la República, dice, bueno, llegan a un momento dado en el cual las almas hacen la negociación con los señores del karma, o sea, los señores que van a dar una formación al cuerpo para que el alma pueda lograr acomodarse, y entonces encontramos que hay una conspiración
Anoten la palabra conspiración porque por ahí vamos a estar trabajando con respecto a esto. ¿Quién conspira contra quién? ¿O quién conspira con quién? ¿O contra o con? La conspiración viene siendo principalmente cuando elegimos qué tipo de vida vamos a requerir. El alma dice, bueno, eh, voy a requerir este tipo de vida porque necesito cumplir con una misión que tiene que trabajarse en ciertas formas, voy a llegar a un cuerpo específico, voy a llevar una vida específica, necesito elegir mis padres, mis abuelos, mis tíos, los amigos, la pareja, etcétera, etcétera. Un tipo de vida que se va conformando, que ya lo platicamos en otras estancias y si ustedes gustan, en YouTube están todas las conferencias que hemos dado con respecto a las ciencias sagradas. Por ahí está un servidor todas las que hemos trabajado, pero también está el maestro Leopoldo Pompa y Roberto Hernández, quienes estamos trabajando al unísono. También por ahí está el honorable gurú, en este caso, cuando nos hablan acerca de cómo penetrarnos en la cábala y todo el... Entonces, Laura Guzmán, Laurita Guzmán, por ahí lo van a encontrar porque es parte del Colegio de Ciencias Sagradas. Recuerden que las ciencias sagradas no nada más es la cábala, es también la cosmobiología o astrología que se le llama vulgarmente. También tiene que ver con la alquimia, la magia, la yoga, todo esto, eh, todo el proceso que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, por principio, el concepto de desafío-prueba, Nisayón tiene su origen en la palabra Nes, elevar. Y allí viene lo que nosotros estábamos hablando de lo que se llama conspiración. Conspiran los astros, o sea, el cielo, el estado del cielo cuando nacemos, conspira. Es una pregunta válida para que ustedes la lleven a cabo. ¿Qué tanto llegan a conspirar cuando nosotros nacemos y se llega a una forma de trabajo, una situación específica? Puede haber un momento de crisis, puede haber un momento de beneplácito, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión que nosotros necesitamos es todo el proceso de trabajo de acuerdo a las necesidades, como nosotros las vamos contemplando. Vamos a ver la situación. Si ya no encontramos Nes, que puede llegar a significar elevar, en el Zohar, el libro 1, el 139a, se lee que dice Dios prueba, fíjense bien la importancia de esto, Dios prueba a los justos solo para elevarlos a la grandeza. Entonces, ¿qué creen que quiera decir esto? El Zohar ya lo han estado trabajando, lo han estado contemplando con el maestro Roberto Hernández y nos ha dado muchas características al respecto. ¿Por qué dice que Dios prueba a los justos solo para elevarlos a la grandeza? Vamos a ir paso por paso para que nos demos cuenta de qué se está tratando todo esto. Sí, Rafael dice, yo quiero hablar. Nadie más sabe más que yo. Sale, Rafael. Adelante. Tiene su micrófono apagado, Rafael. ¿Qué cree que quiera decir eso? Buenas noches, maestro. Sí, Pues más buenas que nada noches. es para reconocernos en nuestros dones, gracias y bendiciones que Él nos da, porque cuando nos hacemos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos, podemos trascender. Mientras ese velo de ignorancia se quede ahí, de esa oscuridad, de ese olvido, pues no nos vamos reconociendo, quedamos estáticos, nos quedamos estancados. Pero si esa magnificencia de la divinidad nos va guiando, como usted dice, esa conspiración que hay en el universo,
a través de todas las herramientas que se nos han dado, nos van formando y nos van guiando hacia dónde va nuestro plan de vida y nuestro plan del alma, pues todo esto llega a una terminación más fraterna, más satisfactoria. Muy bien, gracias. Silvia, ¿usted qué opina? De acuerdo a sus Bueno, palabras. buenas noches a los que aún no he saludado primero. Bueno, Buenas noches. para mí desafío y prueba es lo mismo para empezar. Ajá. Cuando Sí. atiendo a mis clientes y veo en sus cartas natales las cuadraturas, las oposiciones, los que se llaman aspectos adversos, ¿no? Digo siempre Sí. de que no son algo en sí negativo, sino que son las dificultades que nos toca enfrentar y superar para poner a prueba nuestra máxima inteligencia. Y esa máxima inteligencia compromete no solamente la mente racional, sino que nos pone a prueba a nivel físico, a nivel emocional, a nuestros instintos, a nuestro yo completo, no una parte Muy de bien. nuestro yo. Y creo que Muy de eso bien, se Silvia. trata acá también en el SOAR. Muy La bien. prueba es la posibilidad de crecer, de darnos Muy cuenta bien. el potencial que está escondido en nosotros y poder Correcto. desatar esa vitalidad y expresarnos a una forma más elevada, más completa, más divina. Creo que se Muy trata de bien. eso. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Silvia. Jorge dijo, yo también quiero hablar. A ver, adelante, Jorge. Ambos lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo y más que nada es para despertar nuestro estado de nuestra conciencia. Una, pues como lo decía Rafael y también reverendo, pues, que precisamente todas esas ciencias sagradas, a través de la astrología, a través de la numerología, a través de la cábala, a través del tarot, son instrumentos, son herramientas que nos permiten a nosotros conocernos dónde andamos, qué nos falta, qué tenemos que pulir para poder conseguir esa grandeza y ser elevados. Muy bien. O sea que los tres que acaban de hablar, Rafael, Jorge y Silvia, dicen, esto es porque tengo la experiencia. O hablan así nada más al tanteo de que es una teoría, o han llegado a tener una experiencia de prueba y que dicen, esta es una prueba y es fidedigna y es porque llegando a esa grandeza, estoy elevándome. ¿Será? ¿Cualquiera de los tres? Sí, adelante, Silvia. Eh, yo creo que cuando uno llega a la edad que tengo yo, alguna que otra prueba ha atravesado, no se vive de casualidad. Muy bien, claro, Este, muy bien. y siempre digo que si uno ve desde el lado vulgar de uno, hay unos desgraciados ahí que quieren hacerme la vida difícil. Pero Sí, cuando yo sí, lo sí. veo desde un punto de vista más profundo y sagrado, digo, gracias Señor por ponerme estos instrumentos para mi crecimiento. Perfecto, No hay ningún desgraciado, hay instrumentos de Dios. excelente, muy bien. Ahorita no se esconda por ahí, Norma, que va por ahí. Espérenos tantito. Fíjense bien, lo que acaban de decir, permítanos un tantito, Rafael. Para que esto ocurra, observe, para que esto ocurra, debemos elevarnos por encima de nuestro miedo natural y aversión a los desafíos, a las pruebas. ¿Sí? ¿Vamos por ahí bien? ¿Sí se fijan? Porque el Zohar es muy claro. No lo estamos interpretando nada más porque sí, tiene su interpretación básica que le hemos estado dando en otros momentos, en otros espacios, pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta que si debe de ocurrir para elevarnos en algún momento, tiene que ver forzosamente de ese miedo natural y aversión a los desafíos, a las pruebas, porque dicen, no quiero que me pase nada el día de hoy y de alguna manera tienen todos los seres humanos
sea la religión que sea el culto que sea, tienden a tener un miedo muy natural en el cual traen o unas imágenes o traen ciertos simbolitos o llegan a santiguarse o traen ciertos elementos o ciertos movimientos de manos, de pies, de posturas, donde saben que con eso tienen un escudo y por lo tanto no me va a pasar nada. Esos desafíos, esas pruebas no me van a suceder. Y si me van a suceder, va a ser porque me van a ayudar en algún momento. Aquí viene la palabra relacionada en este sentido, Janus, que significa huir. ¿Vamos bien? ¿Sí? Huir. Ahora sí, Rafael, ¿qué quería comentarnos? Adelante. Pues más que nada sobre lo que usted dice, maestro, sobre la experiencia de uno. Yo sufrí un accidente hace 25 años, el cual me Sí, llevó a estar postrado un año en silla de ruedas. Y precisamente yo llevaba una vida muy, muy agitada, muy deprisa. Todo siempre era mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Y dejé a un lado mi familia, dejé un poco la cuestión espiritual. Y después de que yo me empiezo a recuperar, se da uno cuenta que realmente está uno solo, que solamente cuenta con la familia. Y eso es lo que lo hace a uno ser más, sacar fuerzas de más fuerza de dónde. A mí cuando me llegaba al hospital me decían, ya no vas a volver a caminar. Y llegó una gente, un individuo que usted puede haber dicho, un barrendero si quiere, y me dijo, si tú tienes fe en lo que estás haciendo con tu terapia y tienes conciencia de lo que eres, en menos del tiempo que tú vas a quererlo, vas a estar caminando. Y actualmente no me operé, sigo caminando. Usted sabe que salgo de mi bicicleta a dar servicio de apoyo de oración y acompañamiento espiritual y emocional a niños con cáncer y personas de grupos vulnerables. Y como decía la así es, sí. maestra, precisamente cada reto, cada distancia que yo recorro, me da esa capacidad. Claro, voy con ese miedo de los transportes y todo, pero yo voy con mi fe hacia donde yo voy a mi servicio. Y yo no tengo Eso expectativas si es. lo voy a llegar a dar o no. Yo voy a cumplir. Y eso es lo que me ha fortalecido. Y ahora que estoy en la GPU, con todas las enseñanzas que ustedes nos dan de la Kabbalah y todas las herramientas que nos han dado, pues es esa fortaleza que nos da, ese crecimiento, ese Muy bien, reto, ese desafío es lo que nos va haciendo ser mejores. Gracias, maestro. muy bien. Gracias, Rafael. A ver, lo que acaba de decir Rafael, ¿es un desafío o es una prueba? Fíjese bien, no a ver cómo se va, piénselo. ¿Es un desafío o es una prueba? No es lo mismo. ¿Estamos? Piensen. No lo diga ahorita, piénselo, igual Jorge, igual Silvia, todos los que van a entrar, porque nadie se salva, los que están llegando y todo, nadie se salva. Piensen, ¿lo que hemos vivido es un desafío o es una prueba? Porque tiene que ver con esta palabra. Cuando nosotros finalmente nos enfrentamos a esos desafíos o a las pruebas, también logramos llegar a un enfrentamiento porque estábamos hablando de una conspiración de la propia naturaleza de nuestra condición humana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, hay una conspiración por parte de nosotros mismos, nuestro pensamiento conspira contra nosotros y entonces nos damos a la tarea de estarnos siempre perjudicando pensando en los celos, en las rabietas, en que hay una amenaza o tal vez que mm, todo es queja, ¿no? Vamos en el transporte, vamos en la calle, en la universidad, en donde estamos, de pronto escuchamos que alguien se está quejando y siempre estamos escuchando quejas. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es saber en qué momento es un desafío, en qué momento es una prueba. Lo que estamos haciendo nosotros con estos cursos, pequeñas eh, disertaciones acerca de la cábala, porque vamos a formar grupos y cada quien va a tener un horario, unas fechas específicas para empezar a trabajar ya de lleno con todos los que van llegando a esas disertaciones, porque ahí va a haber un momento en el cual
nos vamos a dar cuenta de que hay un trabajo mucho más allá de lo que nosotros hemos estado contemplando, porque no sabemos, y aquí está la palabra nes, elevar, no sabemos en qué momento es un desafío, no sabemos en qué momento es una prueba y no sabemos quién está conspirando. Si el estado del cielo cuando nosotros nacimos o el estado del cielo cuando nosotros estamos a esta edad o a cualquier edad, no es la misma estado del cielo. También no estamos, estamos contemplando en el sentido que nosotros le damos a las crisis que son necesarias para nuestra superación y pensamos que es una prueba y es un desafío. ¿Quién conspira contra quién? Vamos por ahí, ¿sí? Vamos a ver entonces, de acuerdo a lo que acabamos de contemplar, Nesayón como preparación personal. Vamos por ahí, ¿eh? Ya vimos que hay un desafío y una prueba, pero que no sabemos si es un desafío o es una prueba, que hemos tenido una experiencia extraordinaria durante toda nuestra vida, a la edad que tengamos, 15, 20 años, 70, 80, 60, no importa. Siempre estamos dándonos cuenta de que hay un constante evolución, que ya habíamos tocado el trabajo de la evolución y habíamos platicado acerca del alma y de todas las correspondencias y las leyes que toca el alma. Por ahí están grabados en YouTube esas disertaciones. Si es como preparación personal, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos realizando todos los días, a todas horas, en todos los lugares donde estamos, ¿no? Aquí les puse un montañista, a un servidor le ha gustado mucho el montañismo y de joven, bueno, subía montañas o penetraba cavernas, cuevas. Entonces, para mí era una preparación personal, pero hay desafíos y hay pruebas específicas en ese caso. Pero cuando hablamos de cuestiones cabalistas, en cuestiones espirituales, nos damos cuenta que la vida misma hace esa parte de la conspiración y conspira para que nosotros nos elevemos. Siempre el objetivo es elevarnos. Siempre por eso la palabra es. Pero también nunca va a regresar, nunca va a llegar a esa parte de la involución. No puede haber involución, no existe la involución. Siempre la evolución. Hay una involución, entre comillas, cuando hablamos que viene bajando de Ein Sof, Ein Sof, Out, el, ah, el rayo cósmico que hablábamos, el rayo luminoso, llega a Keter, Hoshma, Binah, pasa por Dad, Gesed, Gemarat, Tiferet, Nesach, Hod, llega a Yesod y luego Malkut. Ahí le podríamos decir involución para poder evolucionar, ¿sí? Entonces, hay muchas características, pero aquí en nuestro caso tendríamos que hablar de la vida que está llena de pruebas y desafíos. Podríamos hablar que el alma a través del cuerpo debe vivirlas y experimentarlas, que también nos cuestionamos para qué y por qué a mí, si tiene algún propósito, ser probados una y otra vez. Y por supuesto, no nacemos preparados. La vida misma nos prepara de acuerdo a cómo la vamos enriqueciendo. Es nuestro destino a partir de nuestras posibilidades, capacidades y temperamento. Recuerden que destino no va a aparecer por allí así como arte de magia. En algún momento al dar la vuelta a una esquina, no. El destino es lo que nosotros estamos formando día con día desde que nacemos. Es un puente, ¿se acuerdan que hablamos imaginariamente un puente que vamos construyendo de acuerdo al material que nosotros le pongamos a ese puente? Es también la capacidad que vamos a tener para poder proyectarnos. Entonces es el puente que nos lleva hacia lo que amamos, que en las primeras por allá conferencias o disertaciones que habíamos platicado en un tiempo atrás, mucho atrás, hace como año y medio, 2 años, yo les dejé una tarea y les dije, ¿qué es aquello que aman? Y luego lo he vuelto a repetir haciéndome esa pregunta, haciéndoles esa pregunta. Si estamos construyendo un puente
que es el destino hacia lo que amamos, ¿qué es lo que amamos? Nuestra profesión, nuestra familia, nuestras mismas pruebas, nuestros mismos desafíos. ¿Qué es aquello que amamos? Aquí y ahora, en este momento. Porque luego nos preguntamos, sí, amo, pero ¿qué es amar? ¿Cuál sería el compromiso de amar? Porque es un compromiso. Amar es todo un proceso de trabajo para poder proyectarnos y decir, realmente amo. Cuando nos damos a la tarea de probarnos qué tanto amamos, o cuando nos damos la tarea de desafiarnos y decir, realmente amo. ¿Se acuerdan que estuvimos en la disertación anterior platicando al respecto? Y entonces llegamos a lo que es Nisayón como desafío. Si lo vemos de la manera personal, ya vimos que hay unos ajustes con lo que acaban de hablar, con platicar Rafael, Jorge, Silvia, ¿sí? Pero vamos a darnos la tarea a verlo como desafío, para darnos también la respuesta de que cuando tengo, yo pienso que es una prueba, es un desafío, cuando tengo un desafío pienso que es una prueba y estoy disertando. Aquí el objetivo es que entremos en meditación, por eso siempre lo sugerente es que la meditación sea muy pura. No quiere decir que nosotros divaguemos. La meditación tiene que ver mucho con respecto a cómo nosotros nos estamos llevando en una dirección esa meditación. Ahí tiene que ver nuestras disciplinas, ¿sí? El llama, el niyama, que la mayoría de ustedes conoce, el la alimentación ovo-lacto-vegetariana, el baño de agua fría, las disciplinas de Hatha Yoga, disciplinas físicas, la responsabilidad de un trabajo, el tener una vida segura, placentera, pero de repente viene como desafío y entonces nos vamos a encontrar que dice, cotidianamente el ser humano confronta a partir de sus actividades conductas sencillas y concretas, tanto propias como ajenas, para tener comunicación firme y efectiva en el logro de sus objetivos cotidianos. Si viene una segunda pregunta, están apuntadas las preguntas, ¿verdad? Qué bueno que están apuntando las preguntas. Viene otra pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos cotidianos? No los tienen que responder. Aquí lo que trata el cabalista, ya hemos entrado en ese trabajo, por ejemplo, en el caso de estarnos respondiendo a algunos elementos básicos para poder entender la vida, pues está Pico de la Mirándola, que es el principal que va a entrar en ese proyecto de trabajo, no una línea de tiempo como la que conocen. Las líneas de tiempo son en ondas, donde la cresta es la síntesis de todas las demás, pero necesitamos la matesis. ¿Qué es lo que trata la cábala? Los cabalistas daban todo el proceso de trabajo, pero necesitábamos de una matesis, o sea, de una práctica que no es nada más práctica por práctica. Matesis viene siendo una práctica responsable de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando hablamos de matesis, todos, bueno, pues sí, la matesis es la práctica, sí, pero tiene que ser responsable y tiene que ser segura de esa práctica, porque si voy, por ejemplo, el algoritmo, ustedes saben que es un algoritmo, no necesitamos contemplarlo así, pero vamos a recordar, un algoritmo tiene que ver con cuestiones lógicas, donde nosotros nos planteamos un problema y lo queremos resolver a través de la lógica matemática tal vez, y entonces el algoritmo nos va a decir, vas para la izquierda, no puede ser por esto, vas hacia la derecha, sí puede ser por esto, pero si sigues este tipo de elementos, estas características, etcétera, etcétera. Entonces los algoritmos nos van a dar detalles específicos, pero por medio de una lógica, la lógica matemática. Por ahí lean a Natorp, que es un matemático, a Cohen, con respecto a la lógica simbólica, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos hablando.
Porque al contemplar a los alquimistas, decimos, pues eran personas por allá separadas de la población, lejanos, y que alguien tenía que caminar mucho para encontrarlos, pasar desafíos o pruebas y llegar hasta donde estaba, y ahí estaban todos. No, tache. Los alquimistas vivían su momento, vivían su tiempo, vivían los movimientos sociales, económicos, políticos, religiosos, las guerras, estaban en ese contexto, estaban metidos. Y entonces cuando están ustedes leyendo a cada uno de esos alquimistas o a esas grandes personas que nos hablan acerca de la cábala y cómo se va conformando todo ese proceso, nos estamos dando cuenta que también nos están diciendo cómo era su época. Entre líneas, nos están hablando de lo que está sufriendo en ese momento la población, de lo que está padeciendo la gente más pobre, y nos está hablando de clases sociales y nos está hablando también de proyectos de vida. O sea, los alquimistas no estaban por ahí solitarios, sino se hablan de un proceso cósmico, de una estructura cósmica, como es en este caso la Suprema Orden del Acuario, es una estructura cósmica. Pero no nos dicen, quédate aquí para que no sufras lo que está allá afuera. No, entra en el mundo. La cámara es el mundo, la cámara es el mundo. Entonces, vas a trabajar con nosotros en un proceso de relaciones y vas a aprender, vas a tener teorías, pero la tesis la vas a hacer en el mundo, y en ese mundo vas a encontrarte desafíos y pruebas. A eso es a lo que se refiere Nisayón, cuando necesitamos forzosamente alcanzar una comunicación firme con todos nuestros objetivos cotidianos. Por eso la pregunta a ustedes, que la apunten por allí, ¿a qué cuáles son mis objetivos cotidianos? Porque de ahí viene la experiencia que nos va a dar una reafirmación, y tiene que ver con el contexto en el que nosotros participamos, ya lo dijimos, social, laboral, espiritual, cultural y de otras formas. Vamos a encontrarnos en un mundo en el cual decimos, es que yo no soy de este mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? No soy de este mundo porque no estoy congregado en lo que se está pasando, pero es una matesis. Esa es verdaderamente la práctica. Nisayón es la práctica, la matesis que nos lo, nos lo pide que hagamos, nos lo recomienda, nos lo indica el este avatar, el Serreno de la Ferrier. Dice, hay una tesis, una antítesis, una síntesis, la matesis. Tienen que vivir todo lo que es el contexto y no salirse de él, no huir, que era lo que estábamos viendo en el sentido de Janus. ¿Se acuerdan que estábamos ahorita contemplando? Es huir. No huyan de lo que está. Los desafíos y las pruebas son para no huir, son para enfrentarlas, confrontarlas y realizarlas. Entonces, ahí está el proyecto de vida de Sayón como desafío. En la Torah, en el Génesis 22:1, si tienen por ahí la Biblia, que habíamos comentado que siempre debemos tener una Biblia, ¿sí? Dice en la Torah, aquí le puse sin la H, pero es con una H, dice que Elohim, tómese ahí en cuenta a Dios o los dioses, desafió a Abraham con respecto a ofrecer en holocausto a su único hijo, Isaac. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ahí tienen la Biblia. ¿Quién tiene la Biblia? Que diga, no, no, está equivocado, hay otra cosa. A ver, ¿quién nos dice yo? Yo lo leo, esa parte. ¿Quién dice yo? La Biblia, el Génesis 22, Ajá. eh, dice, el 1 dice, después que pasaron estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, y respondió él, aquí me tenéis, Señor. Sigo con la 2, sí. Muy bien. Ok, luego Excelente. pues la 2 dice, le dijo, tomó a Isaac tu hijo, a Isaac tu hijo único, a quien tanto amas, y ve a la tierra de visión
y ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Ándale. Gracias, Jorge. Caracoles, recorcholis, carambolas, dice uno. Ándale. Norma, Norma Espinosa. A ver, si usted le dan esa, le pide Dios de repente y le dice, vas y aún más querido de los que quieres, vas a tener que ofrecerme en holocausto, ¿usted lo haría? Sí, Norma, Ah, adelante. no sé. ¿Cómo que no sé? Ese- Si está no, dando, es un mandato divino, ¿no? A ver, adelante, adelante. ¿Qué haría? ay, pues ya me quedé pensando. Eso es, que es lo que los cabalistas de pronto le decían, a ver, lean la Biblia, lean la Torá, lean todos los textos que tenemos de la Cábala que hemos estado contemplando, que vimos por allí en el trabajo de la bibliografía, tiene mucho que ver, gracias Norma, ahorita volvemos por allí, tiene Sí, mucho que gracias. ver con los desafíos y las pruebas. Nada más quiero que me comenten cualquiera, no levanten todavía la mano, luego todos la levantan al mismo tiempo, uno nada más o una. ¿Es un desafío o es una prueba? Lo que acaba de leer Jorge, ¿es un desafío o es una prueba? Yo digo que es una prueba para que nos puso Dios, pero es un desafío de nosotros hacia nuestros pensamientos, porque no es tan fácil tomar la vida de alguien en vez de Ujú. tomar nuestra propia vida. No es fácil, muy bien. Subrayen la palabra no es fácil, ¿sí? Esas palabras, no es fácil. Desde luego, cuando nosotros nos indica, por eso es que huimos o tendemos a huir o cuando ya empezamos a tomar conciencia, es parte de esto. A eso se le llama matesis. Esta parte del Génesis 22:1 es la matesis que tenemos que hacer nosotros como una práctica en la cual sí nos quedamos pensando, dice Norma, sí me quedé pensando, ¿qué haría? ¿No? Es algo impactante. Pero aquí nosotros lo que tenemos es que en Nisayón, en este relato de la Torah, tiene que ver que es un desafío prueba para materializar las profundidades del propio potencial espiritual de Abraham. Lo podemos tomar como desafío porque le está haciendo esto que dijo Norman, no sé, caracoles, recorcholes, carambolas, ahí sí me está proyectando realmente que, pero también es una prueba en la que dice, ¿será posible que me sigas por allí, que vayas por ese camino, ese sendero, ese proyecto, esa sagrada tradición? Ese linaje que tú dices, bueno, voy subiendo de grados y ya lo voy logrando y de pronto me pone una prueba, un desafío donde dice, a ver, si estás bien en lo correcto y estás haciendo bien tu matesis y estás siendo responsable de lo que tienes, de lo que has logrado, ¿qué tanto piensas de la sagrada tradición? ¿Qué tanto opinas con respecto a ese linaje y cómo te estás proyectando en él? ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son las pruebas en las cuales te estás uniformando para poder entrar en ese linaje y proyectarte para alcanzar esa sagrada tradición iniciática? O nada más vengo a un club de social donde me encuentro con otros, voy de ciertos colores y me acerco a manifestarme como lo que pienso que soy, pero en la matesis me ha dado, pero fuertísimo. No he sido responsable realmente de cuándo hay un desafío y cuándo hay una prueba. Siempre vamos a ser ayudados por otros. Aquí es lo importante, el cabalista siempre nos va a decir, no podemos estar solos. De alguna manera, alguien nos ayuda. Imaginen que hemos visto esa imagen, hemos platicado con respecto a esa imagen, van en un parque grandotote y de pronto meten el pie en el hoyo y aquí lo que importa no es cómo metieron el pie, nos preguntamos, ¿y por qué lo metí? No es la causa.
sino tiene que ver el propósito, ¿para qué? Entonces, en este sentido, nosotros le vamos a encontrar la matesis de cómo salgo del hoyo. A eso se le llamaría matesis. ¿Cómo salí del hoyo? ¿Cómo salgo? Brincando, arrastrándome, ayudado por otros. ¿Cómo salgo del hoyo? ¿Cómo salgo de una crisis? ¿Cómo salgo de esos momentos en que hay un desafío, una prueba, y de pronto me está conectando Dios con todo el proceso de trabajo y me ayudó alguien? Y la matesis básica de los cabalistas dicen, agradece la ayuda. No es da algo porque te ayudaron. No, agradece la ayuda. En el Zohar lo habla muy seguido. Agradece la ayuda. Pero no es un agradecimiento nada más a quien nos ayuda, sino todo un contexto que es la conspiración, todo el contexto está conspirando para que alguien nos ayude. No apareció solo, ¿sí? No apareció de repente y no, 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 no. Es todo un contexto que estamos hablando con respecto a una conspiración. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahorita dijiste dos frases muy importantes, o bueno, a lo mejor pensé la otra, el para qué y el por qué, ¿verdad? Aquí es donde podemos concatenar o diferenciar más bien lo que es una prueba y lo que es un desafío, ¿sí? Ujú. Entonces Muy estamos bien, Jorge, desafiados, claro. ¿sí? Por ahí vamos, ¿sí? Vamos Ok. entendiendo esta disertación. Silvia, adelante, levantó su manita. Bueno, me quedo pensando en la diferencia entre una palabra y la otra, y creo que cuando veo la palabra desafío, es como un enfrentar mi fe. O sea, no deja de ser una situación probatoria, porque la misma palabra habla de algo de la fe, ¿no es cierto? Eh, es como una situación, me da esta sensación, cuando aparece un desafío, en principio es como que hay una caída de la fe y yo luego tengo que volver a abrir mi confianza. Ujú. Esa es la Muy sensación que bien. me da esa palabra, ¿no? Pensando en los momentos en que me he sentido desafiada en la vida o por la vida. eh, en la primera instancia es un poco una situación donde me siento como minusválida y luego tengo que volver a encontrar eh, los poderes mágicos que muchas veces son acompañados o por gracia de quienes están alrededor, por supuesto. A veces seres en carne y huesos y a veces también seres que no tienen carnes y huesos, sino que Muy vienen de bien. otra manera a apuntalar. A eso, el maestro de la feria, Bartar, decía, eso es la matesis. En los propósitos psicológicos, en todo el proceso, esto que acaba de decir Silvia, y lo que estamos contemplando es la matesis. Porque sí, en efecto, hay una tesis, que es una teoría y que no va a ser, solamente son supuestos. Y entonces llegamos al silogismo, que es la primera evidencia o la primera premisa, donde todo es general, y luego viene la segunda premisa, donde es particular para poder llegar a una conclusión, es el silogismo. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, si hay una tesis, una antítesis, una síntesis, hay un proyecto de vida, ¿en qué momento hago la matesis? Todos los días estoy haciendo una tesis. Y entonces los cabalistas no estaban tan lejos. Desde la Edad Media, cuando abren todo y empiezan a escribir y a correr por todas partes, porque la Santa Inquisición anda detrás de ellos, los quieren quemar vivos, quieren ahorcarlos, quieren cerrar todo porque hablaron en contra de algo que no era, tenían que hablar, pero ya lo había hablado en un momento San Agustín, siguiendo a Platón, y lo habló también Santo Tomás de Aquino más adelante, en la Edad Media, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Y Plotino, no se diga que
en un momento dado también va a referir ciertos aspectos en sus eneadas para poder entender a todos los demás. O sea, es todo un proceso de trabajo donde nos damos cuenta que todos los escritores, aunque los veamos mínimos y que no nos gusta esa materia que toca ese tema, de todos modos son personas que han llegado a una mística porque alcanzaron la matesis, a entender la matesis y a trabajar en la matesis y escriben para que nosotros entendamos en un momento dado. Hay un momento en el cual nuestro estado de conciencia no está para ese tema, pero hay otro momento en que decimos esto lo tenía hace años y lo leí y no me di cuenta hasta que ahorita lo leo y ya me está ayudando. No aparece porque aparece por sí mismo. Es la conspiración, el contexto, la conspiración de Acuario. Por ahí hay un libro muy interesante con respecto a la conspiración de Acuario. Pero en el proceso que trabajamos nosotros, la situación de aprender la cábala y entenderla cada vez mejor, estamos siempre llevando a cabo una matesis. Estamos proyectándonos de acuerdo a las necesidades y entonces nos encontramos en un laberinto. ¿Ven ahí el laberinto? Si lo alcanzan a ver, ahí estamos nosotros, hombres o mujeres, ahí parados. Afortunadamente hay una luz, pero en muchas ocasiones cuando las personas tienen una crisis muy fuerte, y es una tesis principal, no se dan cuenta que hay una luz mínima. Vale más una flama tintillante que la oscuridad. Y en nuestra vida siempre va a haber esa flama tintillante a punto de apagarse y que nos está diciendo algo. ¿Cómo nos debemos proyectar? ¿Cuáles son nuestras formas de trabajo? Pero también nuestras responsabilidades. Con el tiempo va uno creciendo y desarrollándose, va evolucionando y el estado de conciencia también. Y nos preguntamos por esos objetivos mm, que, cotidianos, pero también nos preguntamos cuáles son las bases en las cuales yo me tengo que encargar de mí mismo, de mí misma, para realmente proyectarme como persona. Y entonces vamos a ver Nisayón como asertividad. Y en este caso, como habíamos contemplado en otros momentos, tiene que ver mucho la parte psicológica. No quiere decir que los cabalistas eran psicólogos, ¿no? También tenían parte de psicología y tenían parte de la alquimia, o sea, todo un conjunto de trabajo que nosotros ya desde el siglo XIX, ya desde el XVIII con Emmanuel Kant, Descartes, que habla acerca de la razón, el razonamiento, Descartes, que se escribe Descartes, pero Descartes, todos ellos ya nos están hablando con respecto a la psicología, está separando las ciencias y la filosofía, está separando las corrientes y está diciendo, bueno, en este caso ya vamos a hacer un conocimiento. Friedrich Nietzsche en Eche Homo dice que el conocimiento es una hechura, un hechizo del ser humano y que ese conocimiento a veces es divagado, que no hay una contemplación, por eso dice, Dios ha muerto, Así hablaba Zaratustra, y luego lo vuelve a repetir en otras de sus obras, pero no es que Dios haya muerto literalmente, son lo que propone como una matesis. Acaba con esos dioses que te afectan, los apegos, es un dios, ¿no? Entonces, lo habla muy claro en su texto, Friedrich Nietzsche, porque nos está explicando una forma de matesis, rompe con los apegos, esos son tus dioses, con todo lo que tengas que no te está ayudando, rompe con ellos. Y entonces, todos estos grandes seres humanos, grandes místicos, yo diría cada vez que abro un libro y veo a algún autor y voy leyendo, es un místico. Y la conspiración de todo lo que hay, en este caso la era de Acuario y todo lo que está en conjunto, todo el contexto, nos está diciendo que por ahí va el caminito. Y por ahí también porque estamos haciendo una matesis. Entonces,
hay un laberinto en el cual no sabemos hacia dónde vamos, qué vamos a encontrar al final del laberinto o en medio del laberinto, en alguna parte del laberinto y cómo salir, que es así como podríamos nosotros encontrar, pero en la cuestión psicológica vamos a encontrar los desafíos y las pruebas. ¿Qué son todos estos procesos de trabajo, esta conspiración que nosotros diríamos ya desde Marcot y Yesod, digamos, está entre la luna, todo el proceso de trabajo en la cuestión astrológica, en la cuestión del tarot, nos damos cuenta que es un acertus, un afirmar, un poner en claro. Queremos poner en claro algo. A eso se le llama matesis. Cuando empezamos a reflexionar y hacer todo lo posible por meternos en la práctica, no quiere decir que hagamos una disciplina y para eso es matesis. Está mal comprendida. La matesis es todo lo que hemos estado contemplando ahorita, que tiene que ver con desafíos y pruebas, pero principalmente con esa conspiración. A veces conspiramos contra otras personas, a veces contra nosotros mismos, y a veces el mismo contexto en el cual nos desenvolvemos también conspira con nosotros, pero no quiere decir que esté en contra, conspira para crecer. Por eso hablábamos con respecto muy al principio del Zohar, que dice que Dios pone a prueba o pone el desafío para engrandecer. Decía Nietzsche, veneno que no te mata, te hace fuerte, ¿no? Entonces, esa proyección tiene que ver con la congruencia de nuestros pensamientos, deseos, de los derechos, sentimientos, necesidades, decisiones, entre otros aspectos que tenemos como seres humanos, nuestra naturaleza de la condición humana y nos está diciendo siempre por dónde proyectarnos. Eso es la matesis, es la práctica constante de un devenir en nuestro ser, en nuestras experiencias, las previas y las que estamos adquiriendo y cómo nosotros vamos a desenredarnos. En la mañana platicaba con los alumnos de pedagogía que les doy clase con respecto a el amor y decían, bueno, ¿cómo nos puede explicar la experiencia de los argumentos? Porque estábamos tocando los argumentos del la cuestión del argumento analógico, que es de particular a particular, muy diferente al argumento eh, en el deductivo, que es de lo general a lo particular, o el inductivo, que va de lo particular a lo general, sino el analógico, que va de lo particular a lo particular, y entramos en cuestiones de, a ver, son puras jóvenes. Les digo, no me vuelvo a enamorar, dicen ustedes. Ya viví esto y no me vuelvo a enamorar. No les voy a hablar de matesis porque no estamos en un curso de cábala, pero les hice ver que se encuentran con un chico y dicen, de él sí me enamoro. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Dijiste que no te ibas a enamorar y ahora quieres enamorar. Y entonces les puse un cuestionario, unas preguntas orales que comentaran. ¿Volverían a tener a la misma persona y a enamorarse de una persona parecida a la que se enamoraron y tuvieron choques y roces y todo esto? Y dijeron, pues no, todas al mismo tiempo dijeron no. ¿Qué creen? Si hay una conspiración, les va a poner una persona parecida a la que tuvieron antes, con ciertos cambios, pero es la parecida, porque hay una conspiración y es una prueba, es un desafío a ustedes. Y entonces, aquí viene el trabajo de la asertividad en la cuestión personal que vemos. Nisayeon nos va a dar siempre una característica específica. O es una prueba o es un desafío. Ese es nuestro punto y nuestra piedra de toque. Tenemos que saber en qué momento es desafío, en qué momento es prueba. Pero estamos haciendo una matesis, estamos realmente trabajando todo este proceso después de haber tenido una teoría, una antítesis, una síntesis de todo esto y dijimos, ya sé todo. Ese es el mero conocimiento. Ahora vamos con la matesis, que no es meramente una práctica.
es meramente todo un trabajo de desarrollo personal. Entonces tiene que ver mucho con la congruencia de todo ese proceso. Entonces, Nisayón, utilizado por la mística judía, y aquí vamos con la cábala, no nos hemos salido del tema, nada más estamos haciendo un trabajo de concatenación. Es para todo este proceso en la mística aprender a actuar responsablemente, de acuerdo a nuestras vivencias propias y respetando las de aquellas personas con quienes convivimos. Esto es la matesis también. Nisayón es asertividad, es matesis, es una matesis pura, donde estamos nosotros anclándonos a ese desafío, a esa prueba, pero dándonos cuenta, tomando conciencia de esa cuestión que es la conspiración del tiempo, la conspiración de la era, la conspiración de los movimientos sociales, la conspiración de la familia que tiene sus propios pensamientos, la conspiración del hijo, del nieto, de la hija, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con la convivencia. Nisayón nos va a llevar finalmente, de acuerdo al proverbio que está en capítulo 2, versículo 1, 2, dice, es el sentido de la excelencia de la sabiduría. Cuando nosotros alcanzamos a entender la matesis, no como mera teoría, porque se ha dado en todas partes, quienes han leído al maestro de la Ferrier y dicen, ahora sí, ya tengo, es mera teoría, si no se han dado cuenta que finalmente la matesis nos va a llevar a la sabiduría. Y ese es el sentido de Nisayón. Nos prueba, nos desafía en un contexto donde nos está conspirando constantemente, día con día, a todas horas, las 24 horas, en los sueños también, y soñamos y estamos, y en las reflexiones, y en el silencio, y en la plática, y en las relaciones, en todo está, porque estamos siempre haciendo una matesis constante, y por lo tanto, llegamos a lo que se conoce como sabiduría. Ya no es conocimiento, es sabiduría, porque en este caso nosotros vamos a contemplar otros aspectos en el sentido de la obediencia, que fue la pregunta que les hice muy al principio, una a Norma y otra a Silvia, a Rafael, a Jorge, que dije, que hice la pregunta con respecto a que es una prueba, que es un desafío y cómo nosotros podríamos obedecer o desobedecer. Y dijeron, pues no sé, Norma dijo, caracoles, recorcholis, carambolas, no sé, porque pues, ahí sí me está agarrando en curva, ¿no? Pero Nisayón tiene también que ver con la obediencia y es una forma en la cual nosotros vamos a descubrir sentidos justificados a lo que vamos a realizar. Vean, por ejemplo, aquí les pongo algunas partes interesantes. No es formalmente obediencia, está estrechamente relacionado por las razones de formalizar el desafío que Dios a través de la vida pone a prueba. Y entonces lo encontramos en Proverbios 3. ¿Por qué estoy utilizando proverbios? ¿Quién me dice? Sí, Jorge, tiene ahí la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es un proverbio? Jorge, adelante. En este caso, el proverbio, por ejemplo, el anterior, el 2, nos dice claramente que se refiere a la sabiduría, que nos acarrea grandes bienes. Cuán útil es para vivir felizmente. Y como decías, el versículo 1 y 2 dice, Hijo mío, oh, si recibéis mis consejos y depositéis mis mandamientos en tu corazón, para que tus oídos estén siempre atentos a la voz de la sabiduría. ¿Sí? Aplica tu ánimo al estudio de la prudencia. Y el capítulo 3 se refiere a frutos preciosos de la sabiduría, felicidad de los justos, ruina de los impíos. Muy bien, ¿qué es un proverbio? Ya nos leyó. Ok, ¿Cuál es el bueno. concepto de proverbio? ¿Qué nos dicen? Ahí vamos a Bueno. tener todo un trabajo. ¿Qué es un proverbio? Sí, adelante, Lo que yo Rafael, entiendo, cualquiera que lo que yo quiera entiendo, amena, no sé. lo que entiendo te lo leo. Ajá.
¿Qué es? ¿Qué es un Bueno, proverbio? dice en el libro de los Proverbios, es el primero de los 5 de las Sagradas Escrituras que comúnmente se llaman sapienciales, porque nos instruyen en la ciencia más importante que es la de las buenas costumbres. Ajá. ¿Y eso es Probablemente aquí proverbio? dice este libro del Eclesiastés y Cantar, otros dos que son la sabiduría y el eclesiástico, han sido reconocidos siempre por la Iglesia Católica, bla, bla, bla. Ah, Ah, muy bien. Fíjense bien. Cuando nosotros estamos trabajando en estas disertaciones, no quiere decir que nada más uno habla así como meolico. No, también tenemos que encontrar que las personas deben de saber y deben conocer los conceptos, los términos, para que uno se dé cuenta si estamos por el caminito bien trabajado o definitivamente necesitamos acomodarnos en algún momento. Por otra parte, aquí lo que nosotros necesitamos es saber que de alguna forma necesitamos saber conceptualizar, saber conceptos, antes de todo el proceso, saber conceptos. Sí, adelante, Virginia. Arellano, ¿sí? ¿Sí? Sí, Virginia, tiene su micrófono apagado. Virginia, Virginia, ¿está por ahí? Sí, sí, esto nada más que de repente se me perdió el micrófono. Muy Bueno, bien. Sí, acabo de adelante. buscar que es un proverbio y dice que es una sentencia breve. El Es adagio o refrán es un perfecto. agüero o superstición. ¿Sí me oyen? Sí, Lo sí, busqué muy en el bien. diccionario, ¿eh? En el Sí, sí, diccionario. muy bien. Que no importa dónde lo encuentres, la cosa es que sea el acertado, ¿no? Una Sí, sentencia mucho. breve, adagio o refrán, agüero o superstición. Perfecto. Gracias, Perfecto. Virginia. Qué amable. Sí, adelante, Silvia levantó su Una disculpa, manita. no encontraba el micrófono, gracias. Sí, Eh, sí, no se bueno, los preocupe. Está bien, proverbios Virginia. también eran como frases breves, pero que dejaban una profunda enseñanza, Muy bien. transmitían un conocimiento que era para la tradición, digamos, en pocas palabras, algo que impactara con la Ajá. enseñanza. Eso Y es. generalmente tenían un sentido moral o un sentido eh, para enseñar algo de conducta para la población. Muy Me bien. gusta cómo Muy empieza bien. en el Proverbio 1 porque dice los motivos, según mi Biblia, que es una Reina Valera, dice Ajá, muy motivos bien. de los proverbios. Ajá. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, Muy para bien. entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad. Esos son el 1, 2 y Perfecto. 3 del primer proverbio. Gracias, gracias. Qué amable. Gracias, Silvia. Muy bien. Es fundamental un proverbio, con lo que acaban de leer, tanto Virginia como Silvia, ¿será? ¿Ustedes qué creen? Es fundamental, es una ley, es un fundamento, sí, ¿verdad? Es un fundamento, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos antes del Génesis los proverbios, estaríamos hablando en una composición muy diferente a lo que conocemos de la Biblia. No sabríamos el origen, sino sabríamos que tendríamos que llevar a un proceso de trabajo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todas las demás constituciones, ¿es fundamental o son fundamentales? Sí, ¿verdad? claro. Porque necesitamos llevar una obediencia con respecto a ello. Un artículo de ellos salen leyes y salen códigos y sale todo un proceso de trabajo, una legislación para poder llevar una regulación en la administración de justicia. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos en ese sentido. Ya nos dimos cuenta que Proverbios tiene que ver mucho con respecto a ciertos aspectos, ¿no? Antes leíamos Proverbios y decíamos, qué bien, qué bonito.
qué bien dice esta frase, pero ahora ya sabemos de dónde viene la palabra proverbio. Aquí el consejo que nosotros les damos es que siempre sigan, si no entienden una palabra, buscar como a mis estudiantes en la universidad, les digo, si no lo entienden, saquen a Google o su buscador y busquen el concepto, porque de ahí viene todo el proceso de trabajo para llevar a cabo preguntas guías, que son 8, las preguntas guías, ¿se acuerdan? 8. ¿Qué? De acuerdo a un tema, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuánto? En cantidad, ¿no? Entonces, eso es básico para quien quiera investigar, quienes están haciendo sus tesis, quienes están llevando a cabo un protocolo de tesis, todo esto, tiene que hacerse esas 8 preguntas guías para poder llevar a cabo todo ese proceso. En la vida diaria, los alquimistas nos están diciendo, en el sentido de la alquimia y en el sentido de la cábala, nos están diciendo, haz magia contigo mismo. Todo es magia. Si te das cuenta, todo es magia. ¿Por qué? Porque de alguna manera obedecemos a leyes cósmicas y estamos logrando una matesis al obedecer y al seguir todo este proceso. Y por lo tanto, en la mística judía nos va a enseñar a enfrentar nuestros retos en lugar de huir de ellos, porque nuestras pruebas y tribulaciones personales y colectivas están diseñadas, fíjense bien, para ayudarnos a desbloquear energías y habilidades hasta ahora inexploradas. Y entonces nace la cuestión de la medicina y vienen también las terapias y las psicoterapias y todo lo que encontramos en la nueva era está muy vigente todo esto y van con un psicoterapeuta y van con una persona de reflexología y etcétera. Se hacen todo un marisma de cuestiones para poderse curar de ciertos elementos, de ciertas bases, y no se percatan de que finalmente el pensamiento o los pensamientos son los que nos están orillando a tener una enfermedad, a tener un contratiempo porque estamos transgiversando, no nos damos cuenta de que los detalles son básicos. Si no perdemos los detalles que aparecen en nuestra vida, con toda seguridad estamos haciendo matesis, porque estamos constantemente observando todos los detalles. Esa es la matesis de todo ya lo que aprendimos, lo previo, lo que estamos aprendiendo, y la matesis que en ese momento estamos dándonos cuenta vemos los detalles, estamos haciendo realmente una matesis. Por eso nos desbloquea. La mística judía, o sea, la cábala, nos está desbloqueando. No quiere decir que está sola. Vamos a hablar, como hemos estado contemplando en algunos momentos de las disertaciones, que también la cosmobiología, la alquimia, la magia, la teurgia, todo lo que tiene que ver con las ciencias sagradas, tiene también que proyectarnos a desbloquear energías y habilidades que son inexploradas y que están allí atrapadas, que las tenemos concatenadas, están amarradas a nuestra vida y que no sabemos cómo salir de ellas y que queremos de otra persona la ayuda, sí, pero también tenemos que darnos cuenta que en este proceso de la matesis, en este proceso del trabajo constante, necesitamos finalmente enfrentar todos esos retos. Todo es un reto. Levantarnos es un reto de la cama en las mañanas porque dice, tengo que ir a la universidad, bueno, en mi caso, tengo que ir a mi trabajo, tengo que hacer tengo que viajar, es un reto. Bueno, ya estoy de pie, ahora qué sigue. Entonces, constantemente en las 24 horas hay retos, pero nos tenemos que aprender a enfrentar eso que se llama enfrentar, esa palabra enfrentar, no huir, a eso se le llama matesis, ¿sí? Y entonces el maestro, Raf, así le llamamos a los reverendos, a los maestros, a los cabalistas, capacita al discípulo. Luego vamos a hablar qué es un maestro, un Raf, más adelante, por ahí ya tenemos
contemplado esa parte y qué es un talmid o limud. Principalmente discípulo en hebreo es limud. Sin embargo, talmid nos da una característica específica, pero realmente discípulo de un rab o de un maestro es limud. Y lo va capacitando para superar sus propias expectativas sobre sus capacidades. ¿Qué encuentra de él? Una capacidad muy diferente al otro discípulo y que encuentra también algo diferente a los otros discípulos, pero que tiene que concatenar, tiene que hacer un trabajo con ellos y hacer una especie de masa, ir formándolos y hacer una vasija o hacer un triángulo, o hacer un recipiente específico de cada discípulo. No todos son los mismos recipientes, no todos van a ser los que van a recibir claramente todo completo, sino que de acuerdo a sus temperamentos, capacidades, posibilidades, van a recibir los fundamentos y se van a dar cuenta de qué es, quién es cada quien. Entonces, se va capacitando y quién es el mejor maestro que tenemos, la vida. ¿Cuál es la sabiduría más grande que debe de tener el ser humano? La salud. Si no estamos sanos, una enfermedad ya no podríamos nosotros leer nada y estamos tirados en la cama y tenemos que ir a ver a los médicos y tenemos, porque estamos en ese momento enfermos. La sabiduría más grande entonces es salud, pero no nada más salud física, sino también salud mental, salud emocional, salud espiritual, porque a veces decimos mis relaciones, nada más tengo relaciones con este y con este, pero con estos no, y los hago a un lado. Entonces, todo este proceso tiene que ver con la matesis, todo lo que hay en nuestra vida es matesis. Nada más que tenemos que darnos cuenta en qué momento es un desafío y en qué momento es una prueba. Y allí está todo el proceso de trabajo de nosotros. Ya tenemos una tesis, una teoría, ya tenemos una antítesis, o sea, la refutación, tenemos nuestras falacias, encontramos muchos aspectos en los silogismos, tenemos la parte de la lógica, el razonamiento de Descartes en cuanto a Descartes, que dice que todo lo que en la vida nosotros nos conformamos es por medio de la razón, entonces nos meten un paquetito. Todo este proceso de trabajo que viene dándose desde siempre va a ser la matesis. Tenemos que trabajar la matesis, pero la estamos trabajando siempre. No nos va a llegar de repente. Sin darnos cuenta es inconsciente, pero ahorita en el contexto que estamos trabajando es la matesis todos los días, sin darnos cuenta, inconscientemente la estamos llevando a cabo y puede ser que en algún momento nos despierte gracias a que esos retos, esos desafíos, esas pruebas, ese huir de los contratiempos, nos está llevando de la manita hacia lo que amamos. Por eso la pregunta inicial de hace muchos tiempo, muchos meses, más de un año, fue, ¿qué es aquello que ustedes aman? Para ir acomodando todas estas pláticas y decirles, bueno, ya me dijeron ahora que tiene que ver con todo este proceso, tiene todo La toma de conciencia es en sí misma parte integral del proceso de desbloqueo, del potencial infinito que se esconde en nuestro interior, nuestro pensamiento, las células. ¿No? Hay personas que se dedican a revisar las células y a darse cuenta que las células tienen un comportamiento específico y luego hacemos un discurso, una forma en la cual decimos, tiene que ver con comportamientos deductivos o comportamientos inductivos o analógicos. Pero en este caso nosotros nos vamos a percatar que la conspiración la hacemos nosotros contra nosotros mismos. Y luego queremos que alguien nos desbloquee, que alguien nos ayude y estamos pidiendo ayuda y vamos al templo y vamos a hacer todo un proceso de trabajo que habíamos contemplado. Todo lo que estamos aprendiendo aquí no quiere decir que ya
pongo una rayita, pinto mi raya a mis creencias, a mi religión, no, al contrario. Lo que estamos aprendiendo es para que ustedes en este momento, en todo lo que están aprendiendo, enriquezcan sus creencias y sepan que ya en la era de Acuarios estamos uniformando, de acuerdo a la matriz, un proceso de trabajo que no es bueno ni malo, solo es diferente. Es de acuerdo a cómo Urano está comportándose en la cuestión científica y que hablamos en las disertaciones anteriores de Dad, que probablemente sea Plutón, probablemente Urano, y que hubo por ahí algunas disertaciones que nos dieron por ahí Jorge y algunos de ustedes, y contemplamos algunos aspectos. Pero esto tiene mucho que ver con respecto a lo que nosotros queremos realmente desbloquear. ¿Qué es aquello que queremos desbloquear? Este desafío tiene que ver como voto cósmico de confianza. Tenemos que tener una confianza totalmente y no tener miedo de nada, decía el maestro Estrada, José Manuel Estrada, el hermano mayor. No tengan miedo de nada, ¿no? Y nos daba su bendición y decía, en nombre del Mesías, yo te bendigo, hijo o hija, para que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que tu espíritu siga el sendero de purificación y Dios te libre de todo mal y peligro. Entonces, ¿cuál es el miedo? Debemos tener confianza, a eso venimos al mundo. Pero ¿por qué los miedos que vimos hace rato en una diapositiva? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué aparece el miedo? Es un voto cósmico y tiene que ver mucho con respecto a las necesidades que nosotros tenemos de acuerdo a la mística judía. Aquí les pongo algo que habla en el Talmud, el Abodá Zará, el tercera A, por ahí deben de tenerlo. Si no es en hebreo que dijimos, bueno, el hebreo no es tanto que lo estudiemos, sería muy bueno estudiar el hebreo, no es por ahí la situación. Aquí lo que necesitamos es saber realmente a qué se refiere la cosmovisión de la mística judía. Y no quiere decir que sea meramente judía o hebrea, era mucho antes, la cábala viene desde mucho antes, nada más que la mística judía la retuvo y entonces tuvieron que hacer algunos parámetros por ahí, pero la estamos retomando en el Colegio de Ciencias Sagradas con la finalidad de no proyectarnos como judíos o como hebreos, que es con todo respeto, una gran cultura de proyección muy alta, como todas las demás culturas, como la mexicana, la mexica, todos. Aquí lo que estamos tratando es de que ustedes contemplen ciertos elementos que nos van a ayudar para nuestra vida misma. Y los cabalistas es lo que siempre están tocando. Entonces, dice en el Talmud, en el Abodá Zará, dice, Elohim no hace demandas imposibles a sus criaturas, que fue lo primero que habíamos visto en el Zohar, ¿se acuerdan? Las primeras diapositivas, la primera que dice acerca de que Dios pone a prueba con la finalidad de engrandecer a los seres humanos. Y Friedrich Nietzsche más o menos lo interpreta como veneno que no te mata, te hace fuerte, te fortalece. Y vimos ya a Nisaion como una proyección psicológicamente hablando de esa naturaleza de proyección psicológica y tiene que ver con la asertividad. Pero ¿por qué Elohim? Aquí nos habla de Elohim, algunos dicen Jehová, Yahvé, lo traducen así, pero ahí dice Elohim, o sea, los dioses, Elohim. Jim viene siendo muchos dioses, pero es uno solo, muchos en uno solo. ¿Por qué demanda, no hace demandas imposibles a sus criaturas? Tiene una respuesta básica. Cada vez que nos enfrentamos a una de las muchas pruebas de la vida, es una señal de la confianza de Dios en nosotros y en nuestra asertividad. O sea, no quiere decir que Dios nos la pone a ver qué tanto. Nos la pone porque sabe bien que la vamos a pasar, pero tenemos que saber cómo pasarla. Claro que nos va a ayudar y nos va a dar todos los elementos básicos para podernos proyectar por allí. Pero en este caso nosotros necesitamos llevar a cabo esa matesis.
ese conjunto de todas las posibilidades que tenemos, capacidades y temperamentos, que son básicamente el conjunto de la, la proyección de la matesis para poder llegar a confiar que Dios está confiado de nosotros. No es que nosotros nada más confiamos en Él. Aquí todo es junto con pegado, dicen mis estudiantes. No, es que todo tiene que ver mucho con esta confianza. Dios confía en nosotros porque nosotros confiamos en Él. Tiene que ver todo en una asertividad y entonces en lugar de ser una expresión de duda divina, cada prueba en nuestra vida es un voto cósmico de confianza. Cada desafío en nuestra vida es un voto cósmico de confianza. Y entonces vamos a encontrarnos con que ya no es necesario que nosotros nos demos de golpes en la pared para saber qué tanto vamos a salir del problema, qué tanto nos ayuda y si salimos o no salimos, si ya nos rescatamos y que ya estamos enfermos aquí, que ya estamos con problemas allá. No, no es eso. La matesis quiere decir, o sea, la confianza, el voto de confianza cósmico, esa que quiere ser misayón, finalmente es una prueba, es un desafío que tiene el cosmos, el plan cósmico con nosotros, nuestra alma viene a vincularse con ese proyecto, porque en Malkuth, o sea, en la Tierra, vamos a estar siempre proyectados por la luna, por Yesod, ¿se acuerdan? Y el alma va a estar siempre en una constante referencia y en lo que nosotros podríamos hablar de relación, porque es la que nos está manejando. Por eso siempre preguntamos, ¿cuál es tu signo lunar? ¿Cuál es tu signo solar? ¿Cuál es tu ascendente? Pero el signo lunar y luego nos damos cuenta, porque ahí está todo el proceso. Más adelante vamos a ver esto de la cábala y la cosmobiología, pero está en puerta la cuestión de elevar el miedo natural, la aversión, el lamus, el huir, el destino, afirmar, o sea, la asertividad, poner en claro algo, está la sabiduría, la obediencia, está también el maestro, el rab, el discípulo, el limud, Dios, Elohim, la diversidad, lo espiritual, lo que son los milagros en la cábala. O sea, tenemos mucho que trabajar, mucho que desarrollar y en estos espacios nos vamos a ir dando cuenta, pero necesitamos estudiar. Yo les recomendé algunos libros para después trabajar con ellos. Espero que ya los hayan conseguido y por ahí empezarlos a leer. Por supuesto que nuestras luchas personales sin duda son vistas como signos de favor, ya que Elohim castiga a aquellos que ama. O sea, es el Proverbio 3, versículo 12. Por lo tanto, Nisayón es un desafío, una prueba que es asertividad como práctica, o sea, la matesis. Es la forma que tiene Dios de decir, estás listo para el siguiente nivel. Cuando suben de grado, si dice, ya estás listo, los maestros, la cuestión física, bueno, te paso y ahí está, a tu siguiente nivel, ¿no? Nos dan un emblema o nos dan un diploma, algo. Por supuesto que Nisayón es una forma de obedecer porque existen muchas otras formas de la obediencia, pero Nisayón es una de tantas formas. Y es el voto cósmico de confianza y su raíz Nes se va a identificar con la insignia de honor que representa su particular viaje de crecimiento y logro personal. Ahí está el trabajo de ya tienes un nuevo grado. También cuanto más crecemos espiritualmente, mayor es nuestra lucha contra el ego y la tentación. Entonces aquí tiene que ver la matesis para alcanzar esa espiritualidad. Vamos también a tener una lucha mucho mayor, pero va a ser contra el ego y contra la tentación. Y esto se va a deber finalmente en cuanto más recto se vuelve uno, más capaces de superar retos cada vez más sutiles y sustanciales. Por la misma vida nos hace la prueba de fuego y decimos, ahora sí,
La palabra misma, nes, también denota milagro, que más adelante vamos a ver en algún momento de este trabajo. Y en este caso, Nisayón, ya para terminar, si no me va a colgar, ah, me van a colgar aquí en este caso, vamos a ver Nisayón como milagro. Tiene mucho que ver con la elevación, lo sobrenatural, sobre lo natural. Tiene que ver mucho con Melacolim, que viene siendo el pensamiento hasídico. Maramanim, Malukanim, volumen 4, la página 69, se enseña que desde el punto de vista divino, ahorita termino, Eloísa, cada prueba de nuestras vidas proporciona las condiciones exactas propias para que superemos nuestras propias limitaciones naturales, realizando así un milagro dentro de nuestra propia esfera personal. Seguimos viendo, por supuesto, la matesis. Y por supuesto, toda situación de la vida, por difícil que sea, debe considerarse como posible de afrontar de forma constructiva y siempre vamos a tener la oportunidad de elegir libremente nuestra respuesta ante cualquier circunstancia porque somos seres de Dios. Les agradezco mucho todo el bagaje, todo el proceso. Puedo decir que si hay algunas preguntas, pero son las 8:39 y seguramente tantos que han estado aquí con nosotros, eran bastantes, ya se están yendo, pero les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, así rápidamente o ya damos por terminado, ya es muy tarde, 8:39, por ahí ya van ustedes a cenar, mañana tienen sus compromisos y las guardan. ¿Qué les parece? Para que la próxima ocasión que nos veamos, vamos a platicar con respecto a esas preguntas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, está bien, Muy gracias. bien, todo muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias, qué bueno que les ayude. El objetivo aquí es que les ayude, Por ¿no? El que supuesto. podamos trascender todo lo Mucha que es. información nueva para mí. Muchísimas gracias, profesor.